Hola, muy buenos días. Mi nombre es María José Villegas Ceballos, estudiante de la Universidad del Quindío, cuarto semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos y el conflicto armado en Colombia. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son, primero, qué son los derechos humanos, algunos de los derechos humanos, qué es el conflicto armado frente a los derechos humanos, las organizaciones de la defensa y promoción de derechos humanos en América Latina y Colombia, sucesos importantes de Colombia frente a los acuerdos de paz y por último una conclusión del conflicto armado en Colombia. En primer lugar vamos a hablar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer algunas otras. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Es decir, los derechos humanos son todas aquellas normas que tienen como objetivo que cada uno de nosotros, cada uno de los individuos en la sociedad puedan obtener una calidad de vida íntegra y digna. Pero aún así, dentro de estos derechos humanos encontramos deberes, es decir, que mi libertad y mis derechos llegan hasta donde inicia los de mi compañero, porque no podemos pasar por encima de nadie y siempre debemos regirnos por una actitud de respeto. Ahora vamos a nombrar algunos de los derechos humanos. El derecho a la igualdad y la prohibición en discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad ante la ley, libertad de la persona, derecho a la integridad y seguridad personal, libertad de trabajo, profesión, industria o comercio, libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de imprenta, derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho de audiencia y debido proceso legal. Continuando con la lista de algunos de los derechos humanos, también reconocemos la seguridad jurídica en materia de detección, seguridad jurídica para los procesados en materia penal, derechos a la víctima u ofendido, seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial, seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas, seguridad jurídica en los juicios penales, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la inviolabilidad de comunicaciones previas, derecho a la propiedad, derechos sexuales y reproductivos, derecho de acceso a la información, derechos a la protección de datos personales, derecho de petición y derecho a la ciudadanía. Y finalizando esta lista, también reconocemos el derecho a la reparación y a la máxima protección, derecho a la educación, a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua y saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derecho de acceso a la cultura, derecho a la cultura física y al deporte, derecho al trabajo y derecho en el trabajo. Es decir, en todo ese listado podemos reconocer que los derechos se aplican en todos los ámbitos, tanto personales, laborales, familiares, en todos los entornos en los que estemos, contamos con ciertos derechos que buscan asegurarnos una integridad. A continuación vamos a hablar acerca de qué es el conflicto armado. El conflicto armado interno de Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde 1960 y que se extiende hasta la actualidad con antecedentes y causas directas de la etapa conocida como la violencia, que enfrentó a los partidos liberal y conservador aproximadamente entre 1928 y 1958. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda, y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos también se le han sumado los carteles del narcotráfico, las llamadas bandas criminales y grupos armados organizados. Es decir, cabe resaltar que el conflicto armado se ocasiona por la diferencia de opiniones, de pensamientos de dos grupos
que principalmente fueron las guerrillas y los paramilitares, extrema izquierda, extrema derecha, dentro de los cuales estos grupos no logran llegar a un acuerdo, a una conciliación y inician una guerra sin antes tener en cuenta el diálogo o buscar una manera pacífica de solucionar algún conflicto. A esta guerra, no obstante, pues ya siendo bastante grave, también se le unen otros grupos individuales, como pueden ser los del narcotráfico, bandas criminales, los grupos armados organizados, que hacen que la guerra tenga una magnitud mucho más grande y que, como todos sabemos, deja cantidad de personas damnificadas, desplazadas, a causa de resultados pues, de cada uno de los conflictos en cada una de las localidades. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto armado frente a los derechos humanos? Los conflictos armados llevan consigo pérdidas atroces de vidas civiles, desplazamientos masivos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Se ven miles de afectados a causa del conflicto armado frente a los derechos humanos, ya que cada una de las personas que vive este suceso se ven obligados a dejar sus sueños, su familia, sus bienes materiales, a ser desplazados hacia otras localidades, hacia otras ciudades en las cuales no tienen cómo subsistir y dejan atrás cada uno pues de sus ideales. Por lo tanto, se están violando muchos de los derechos humanos, entre ellos el derecho también a la libertad, ya que como resultado del conflicto armado se ven cantidad de secuestros y también de muertes violentas. A continuación vamos a reconocer algunas de las organizaciones de la defensa y promoción de derechos humanos en América Latina y Colombia. Dentro de estas organizaciones o programas encontramos Colombia Nunca Más, Colombia Support Network, Defensoría del Pueblo, la Galería de la Memoria, el Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales Alfredo Vázquez Carrizosa, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos ILSA, Peace Brigades International Colombia Project y el Sistema de Comunicación para la Paz. Todos estos son sistemas o organizaciones que se crean para poder cobijar, para poder ayudar, salvaguardar a todas aquellas personas que son víctimas del conflicto armado. Dentro de estos programas, personalmente, el que más tiene un significado, el que más marca una diferencia para mí, es la Galería de la Memoria, ya que es un espacio creado para todas aquellas víctimas del conflicto armado, en donde se les brinda una ayuda, pero más que brindarles una ayuda, se les escucha y se les hace un acompañamiento, para que estos puedan superar o aprender a vivir con cada uno de los traumas que esta guerra deja a las personas y pues que estos puedan seguir tras sus ideales. A pesar de todas las guerras armadas, de todo este proceso, de todos estos acontecimientos que se presentan, Colombia es un país que no deja de luchar y que día a día busca la manera de salir adelante. Por lo tanto, se presentan diversos sucesos importantes de Colombia frente a los acuerdos de paz. Inicia en 1991 el presidente César Gaviria Trujillo, en donde se incluyen a África, Venezuela y México. Continúa en 1993 el mismo presidente César Gaviria Trujillo, en donde se siguen pues con los diálogos. En 1995 se presenta el presidente Ernesto Samper Pizano, en donde también se hace presente espías y algunas filtraciones. En 1998 el presidente Ernesto Samper Pizano se retornan algunos de los diálogos y en 1999 el presidente Andrés Pastrana Arango, candidatura por medio de la cual se presentan muchísimos secuestros y atentados. En 2002 el presidente Álvaro Uribe Vélez, en donde este proceso de paz tiene una duración de 7 años y finalmente fracasa. En el 2005 con el presidente Álvaro Uribe Vélez estos diálogos se suspenden completamente y en el 2016 con el presidente Juan Manuel Santos, en donde vuelven a la mesa, hasta la actualidad, en donde aún seguimos tratando con todos estos acuerdos de paz para llegar a una paz absoluta en el país y poder reintegrar a aquellas personas a la sociedad. Finalmente, como conclusión del conflicto armado, los daños causados por el conflicto armado adquirieron diferentes dimensiones que varían de acuerdo a la experiencia de cada individuo. No obstante, el impacto del conflicto se visibiliza en diferentes planos de la vida de los sujetos. En algunos se expresa de forma directa sobre sus cuerpos, en otros sobre lo emocional, lo moral o la familia de los afectados.
lo cierto es que dichas circunstancias cambiaron la vida y dinámicas cotidianas de la población afectada. De acuerdo a este párrafo, es todo lo que venimos hablando anteriormente. Los resultados que trae consigo el conflicto armado en Colombia, la cantidad de personas damnificadas, la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas que fueron víctimas de muertes violentas que no merecían, la cantidad de personas con traumas, con problemas morales, con infinidad de cosas que día a día luchan por dejar su pasado atrás. Se debe fortalecer el acompañamiento jurídico, psicosocial, material y demás actividades que debe realizar el Ministerio Público y las autoridades policivas con el fin de mitigar las consecuencias del conflicto sobre la población y evitar hechos de revictimización. En ese mismo sentido, es necesario que las acciones estatales continúen con procesos de autorreconocimiento, en donde lo acontecido deje de ser silenciado y ocultado, facilitando así la recuperación emocional, social y moral de las víctimas. Es decir, seguir fortaleciendo todos aquellos sistemas que brindan una ayuda, que brindan un apoyo a todas estas personas víctimas para que no se queden callados, para que puedan sacar todo aquello que los perturba, para que puedan seguir adelante y asimismo el Ministerio Público, el gobierno y absolutamente todos los entes de control puedan reconocer cada uno de estos casos y brindar la ayuda necesaria. Finalmente, los resultados aquí presentados no pueden evidenciar toda la complejidad de los daños que han experimentado las víctimas, por lo que se presentó una abstracción representativa de esa compleja y enorme realidad. Dentro de esta presentación no observamos estadísticas, no decimos una cantidad exacta de muertes violentas a causa del conflicto armado, pero sí reconocemos muchas de las consecuencias. Por lo tanto, por medio de esta presentación, lo que se busca es concientizar a la sociedad acerca de las causas del conflicto armado, todo lo que nos ha dejado y que aún seguimos en una lucha diaria por conseguir acuerdos de paz dentro de nuestro país. Finalmente, por medio de esta imagen, lo que busco representar es que el conflicto armado no fue un conflicto que haya tenido preferencias con alguno de los individuos, como en cuanto a razas, etnias, edades, enfermedades. Simplemente fue un conflicto que arrasó con todo lo que había a su alrededor y que nos deja como víctimas miles de personas, entre ellas nuestros infantes, personas adultas, personas jóvenes, personas con sueños, que pues siguen muchos de ellos en la vulnerabilidad. Muchísimas gracias.